Puede que alguien piense que es una anomalía el celebrar un pleno de corrupción en plena pandemia global, y ciertamente lo es. Dudo que haya muchos países del mundo en el que se tengan que celebrar plenos contra la corrupción sistémica e institucionalizada, como dice el título de nuestro pleno monográfico convocado por Ciutadans. Es raro que en un país que está sufriendo, como nosotros, de los que más sufren del mundo, el azote de esta pandemia, tengamos que pararnos un momento y tengamos que hacer un pleno contra la corrupción. El mero hecho de que haya que hablar de corrupción ya denota la gravedad y el alcance de esta lacra en Cataluña. La corrupción es grave. Estamos acostumbrados a titular las cosas y luego, a base de repetirlas, parece que no tienen la gravedad que tiene. Parece como si en cierta forma nos acostumbrásemos a desayunarnos cada 2 por 3 con nuevas noticias que tienen que ver con la corrupción en la gestión de la cosa pública. Pero es que cuando la gente, cuando los ciudadanos lo están pasando peor, la corrupción ofende doblemente a las conciencias. Es muy difícil sostenerle la mirada a un ciudadano cuando van saliendo asuntos de corrupción, porque la gente lo pasa mal para llegar a fin de mes y piensa que tiene una clase política extractiva que, cuando se trata de la corrupción de los demás partidos políticos, les señala, y cuando se trata de la corrupción en los propios partidos, mira hacia otro lado. Por lo tanto, el interés de este pleno no es solamente el que puedan tener las personas, los ciudadanos, no es solamente la explicación que les debamos como políticos de que estamos preocupados por el tema y de que queremos hacer propuestas para que la corrupción en Cataluña no continúe así. No es solamente ese interés en los ciudadanos al cual principalmente nos debemos, sino también tiene que ser un interés egoísta de la clase política. Y entiéndame el término egoísmo utilizado aquí. Es que no nos pueden ver tan mal, señores. Es que no queremos que cuando nos señalan como políticos, nos señalen como a presuntos corruptos. Es que yo estoy convencido de que el señor Aragonés, o el señor Iceta, que no está, o la señora Albiach, que tampoco está, yo estoy convencido de que ellos no se lucran indebidamente con la política. Señor Aragonés, también se lo digo. Yo estoy convencido de que ustedes son gente honrada. Yo estoy convencido de que los líderes de los partidos, en general, son gente honrada y que no se está lucrando, igual que la inmensa mayoría, no solamente los líderes, igual que la inmensa mayoría de políticos que ejercen la política. La crítica principal que se nos puede y debe hacer a los líderes políticos es que se mire hacia otro lado. Es que, teniendo ocasión de mejorar las cosas, no lo hagamos. Es que cuando debemos hablar, callemos. Ese es el principal reproche que se nos puede hacer a los políticos. Y como veremos, desgraciadamente, aquí en Cataluña, pues tenemos un cierto déficit de valentía política para afrontar la lacra de la corrupción. Miren, es que todos miran hacia otro sitio. Ya hablaremos más en concreto a lo largo de este discurso, pero el señor Aragonés, de quien digo yo no creo que él sea una persona corrupta, el señor Aragonés mira hacia otro lado cuando hay conversaciones de su gobierno, de miembros de su gobierno, con conseguidores de contratos públicos, con gente que monta empresas fantasmas para lucrarse en plena pandemia. Y usted se calla. Y también se calla el señor Iceta, que no ha querido venir, por lo que veo, a esta sesión cuando hablaba Ciutadans como proponente del Pleno. Él no ha querido venir como jefe de su grupo, pero es que estamos pidiéndole estos días que se pronuncie acerca de la presunta corrupción
que ha saltado a los medios desde la alcaldía de Hospitalet, del PSC, o también la señora Albiach en Podemos. Ellos tienen su corrupción también, tienen su escándalo de financiación con el asunto Neurona. Su partido está imputado. Pero dicen que es que el señor Pablo Iglesias y el señor Echenique figura que es que los jueces les investigan porque son muy malos y son antisistema los jueces. Entonces, por eso les investigan y no hacen nada tampoco para limpiar su partido. Ustedes desde Esquerra Republicana, ya le he dicho, señor Aragonés, pero tienen cosas mucho más graves, que es la gestión del Prusés, que para ustedes con la estelada eso parece que no es corrupción, gastarse el dinero de todos en cosas que no es propiamente corrupción, pero que derivan en corrupción y que deriva en un uso indebido de los fondos públicos, pues ustedes, como Esquerra Republicana, yo creo que deberían responder, y usted especialmente, que ha estado en la Consellería de Economía, y usted especialmente, que era el número 2 del señor Junqueras, condenado por malversación de caudales públicos y por uso de fondos destinados a asuntos sociales en la sentencia del Tribunal Supremo, por malversación, condenados, no recordemos, no solo por sedición, sino por malversación de caudales públicos. Usted está mirando hacia otro lado. Lo mismo que está haciendo el señor Batet o la señora Budó, que hoy no está, la vicepresidenta, con los escándalos que afectan a la financiación del Prusés y que penden de sus respectivos partidos. Por lo tanto, aquí hay siempre quien tiene alguna razón para callar. O es la ideológica del Prusés, o es la de que el escándalo de los conseguidores afecta a mi partido, o de los que se forran y los diputados que hay por aquí, a los que luego me referiré, que están involucrados e investigados, o miembros del Gobierno, de la Secretaría General de Deportes, investigada también. Se mira hacia otro lado, se calla y se intenta seguir adelante sin darse por aludido de que en el entorno de unos mismos, de sus mismos partidos, se está produciendo enriquecimientos y desvío de dinero que que debería ir hacia los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que se causa un gran daño a la imagen de la política y a las instituciones, además de un daño emergente de dinerario contra los ciudadanos por causa de la corrupción. Cuando, como me refería al principio, estamos en plena pandemia, cuando se han perdido miles de vidas humanas, cuando se están perdiendo miles de puestos de trabajo, cuando miles de pequeñas y medianas empresas en toda España y las que configuraban la espina dorsal de la economía catalana están padeciendo para seguir abiertas y conservar los puestos de trabajo, cuando las oportunidades para el futuro y la reconstrucción de Cataluña están en juego y las tenemos aquí a la vuelta de la esquina y necesitamos fondos europeos para la reconstrucción, cuando los catalanes están sufriendo una verdadera agonía para salir de esta y para llegar a final de mes con las listas de espera para la dependencia, somos la comunidad autónoma que más fallecidos en lista de espera para la dependencia registró hasta noviembre, lo cual quiere decir que personas que eran acreedoras a las subvenciones de la dependencia han fallecido 13.134 personas han fallecido en lista de espera. Somos la comunidad autónoma que más personas tenían en esta lista de espera y que han fallecido. Hay un 40% de aumento de la demanda del Banco de Alimentos. Un 26% de los trabajadores acogidos a un ERTE estaba en Cataluña, ya que las restricciones aplicadas en la segunda ola han provocado un aumento de los expedientes. Se trata de 196.359 catalanes en ERTE, 1 de cada 4 del total de España, que asciende a 746.900 trabajadores. Y las previsiones continúan siendo muy preocupantes de cara a los próximos meses. No nos van a dar un respiro estas Navidades atípicas. Y esa es la situación. Mientras nosotros hacemos este pleno para evitar que los recursos sigan desviando, para evitar seguir defraudando a los catalanes,
tenemos que hacer este pleno. Porque antes, en la época de Pujol, que fue continuada por Mas, pues se robaba y de esa forma se financiaba el partido y se lucraban algunos. Ya ha habido condenas sobre ellos, estos son hechos juzgados y por lo tanto todos lo sabemos. Pero es que hoy día, aparte de que la gente se enriquezca y aparte de que se financien irregularmente algunos partidos, es que hay ya personas que viven en los chiringuitos y son los vividores del procés, y aquí pues sabemos, pues, por ejemplo, de la existencia de amigos de la señora Borràs que consiguen contratos pues porque son amigos de la señora Borràs, o en este mismo Parlamento tenemos un diputado, el señor Dalmases, que está investigado por desvío de fondos de la cooperación internacional de la Diputación de Barcelona que preside la señora Núria Marín, que está estos días, ha sido detenida acusada de una presunta malversación de caudales públicos. Estos partidos, también el secretario general de Deportes, y los partidos responsables de estas personas, los compañeros, sus compañeros, los dirigentes de esos partidos, no hacen absolutamente nada, mientras que los catalanes de a pie se están rompiendo la espalda a trabajar con todo tipo de incertidumbres, pero aquí mantenemos una élite extractiva que da contratos y da prebendas a sus amiguetes a cuenta de la Administración catalana. ¿Cómo podemos exigir sacrificios económicos a los catalanes en tiempos de crisis cuando se están desayunando día sí día también con un escándalo de corrupción? Esto tiene tintes medievales, señores. Esto recuerda a cuando los poderosos y los nobles podían cazar en cotos privados y allí no entraba nadie que no fueran los nobles o sus amigos. Pues ustedes de la Administración catalana han hecho un medio de vida para alguna casta extractiva que ustedes llevan mucho tiempo encabezando. ¿De dónde sale el dinero, por ejemplo, para esa caja de la solidaridad que paga las multas y las fianzas de los que dieron un golpe a la democracia? Eso no se cree nadie que salga de aportaciones de 5 euros de gente desinteresada, sino que sale de las donaciones de los empresarios a los que ustedes dan, señores del Gobierno, contratos públicos y que costean el procés y costean la buena vida del señor Puigdemont. Eso es corrupción. ¿Qué hace Plataforma per la Llengua en Bruselas? Los que espían a los niños en los colegios para saber si hablan castellano o acosan a los trabajadores de los comercios, muchas veces de origen extranjero, ¿qué hacen allí en Bruselas? Pues probablemente están financiando la aventura del señor Puigdemont en Waterloo. ¿Cuánto se ha llevado esta Plataforma per la Llengua de delatores y de gente que coacciona? ¿Cuánto se ha llevado? Pues miren, se ha llevado 3,7 millones de euros de subvenciones públicas entre 2012 y 2018, o sea, desde el inicio del procés. Y a santo de que un publicista perdona una factura de 80.000 euros por el 1 de octubre, que el fiscal se quedó pasmado cuando le pregunté. ¿Usted no preguntó si le iban a pagar 80.000 euros? Oiga, yo pierdo 80.000 euros y me da un ataque. Pues al señor publicista no le dio un ataque porque resulta que sí, que perdonaba 80.000 euritos a la Administración catalana, pero luego resulta que coge 8,2 millones de euros en concursos públicos millonarios. Su modelo es el del amiguismo moral. Mientras hay trabajadores que se han quedado en el paro, listas de espera para una operación o pequeños negocios que las pasan canutas para pagar los impuestos. Y mire, son la inmensa mayoría los catalanes honrados que no viven de la amistad de un conseller. Son la inmensa mayoría los catalanes honrados que no se llevan ni un euro del $500.000 que los presupuestos regalan al chiringuito del exdirigente de la CUP, Adam Majó, que es un chiringuito que le montan a él y le insuflan $500.000 de euros para que diga que el Estado español es súper malvado y está conculcando todas nuestras libertades. ¿Qué cuesta eso? ¿500.000? Da igual, barra libre, 500.000 para el señor dirigente de la CUP. A todos los catalanes que no se llevan un euro de los 2 millones que se lleva el Diplocat
un chiringuito que colaboró en el golpe de 2017. O los catalanes que no se llevan un euro de los más de 6,5 millones de las embajadas separatistas en el extranjero. O todo el dinero, que son 14 millones del CNI que se han montado ustedes para montar una republiqueta digital. O los que, todos los catalanes que, en definitiva, están contemplando cómo la administración catalana está llena de agujeros por las que se escapa el dinero que riega siempre los mismos campos, los campos de sus amigos, los campos del separatismo. Y en Ciutadans sabemos que a muchas personas les parece muy difícil derrotarles a ustedes, porque además emplean también muchísimo dinero público en la televisión con mucho más cara de España, que es la plataforma de propaganda más cara de España, que acumula 350 millones de euros y 10 condenas en los últimos procesos electorales de 2017 y 2019 por falta de neutralidad, por ayudar siempre al separatismo en sus informaciones sesgadas. Y los catalanes, señores diputados, están empezando a conocer sus trucos. En el barómetro de 2020 sobre la corrupción de la Oficina Antifraude se señala que casi el 75% de los catalanes cree que la información que ofrecen los medios de comunicación en Cataluña sobre los casos de corrupción es poco o nada objetiva. Nosotros sabemos que cuando no hay alternancia en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, como ha pasado en Hospitalet, por ejemplo, ahora, siempre gobernado por el Partido Socialista, o en Cataluña, siempre gobernado por el nacionalismo, sea solo o en compañía de otros, como fue cuando estuvo los tripartitos con el PSC, siempre hay problemas de amiguismo, de clientelismo y de corrupción. Así era también en Andalucía. Recuerdo que cuando nosotros pactamos con el Partido Socialista en Andalucía y le sostuvimos algún presupuesto a la señora Susana Díaz, exigimos que los señores Chávez y Griñán dimitieran de sus cargos públicos porque estaban incursos en un asunto de corrupción por el que al final fueron condenados. Y nosotros hacemos lo mismo allí donde gobernamos, también en Andalucía ahora con el Partido Popular o también en Madrid con el Partido Popular, sitios donde ha habido escándalos. En Andalucía, desde luego, los ha habido con los ERES y los ha habido con el dinero que se gastaban en juergas algunos. Pues nosotros, para gobernar con esos partidos, hemos exigido medidas contra la corrupción, siempre, siempre. Ustedes, de Esquerra Republicana, han gobernado con los restos del naufragio de Convergencia, nunca pidieron nada y, además, ahora se han encontrado con escándalos que les afectan a ustedes personalmente. Mire, ustedes iniciaron un proyecto rupturista en el año 2012. Para nosotros el balance ha sido de frustración porque ustedes mintieron a quienes les prometían una tierra prometida de la independencia y ustedes, en cambio, el balance sería promesas incumplidas, amiguetes forrados. Este no es el modelo que nosotros queremos para los catalanes. Este es un modelo clasista que hace distingos, que hay unos que se forran, que la crisis no les afecta, que todo les va bien, que se van dando contratos y otros que lo pasan mal para llegar a fin de mes. Mire, ustedes, que son los poderosos, muchas veces van de represaliados. Les he hablado antes del señor Junqueras. El señor Junqueras hace como que es un represaliado, dice que la justicia es venganza, pero lo cierto es que él fue quien impulsó el que aquí en Cataluña se gastase dinero que no iba destinado a un referéndum ilegal o a montar estructuras de Estado y lo llevó a eso, a Cataluña, a quitar el dinero a los que más lo necesitaban para hacer una aventura para la que no tiene ni respaldo legal, ni respaldo popular, ni legitimidad, ni el apoyo de nadie más en el mundo que de las personas que les votaron para que ustedes hicieran esta aventura. Y miren, la alternativa
que tenemos aquí en Cataluña, lamentablemente, y a esto me quería referir también en este pleno contra la corrupción o contra el desvío de fondos públicos o contra la aplicación de los recursos económicos de los catalanes a cosas que nada tienen que ver con las necesidades de los catalanes, yo creo que se impone una reflexión y es la siguiente. Cuando ustedes están diciendo que aquello que hicieron está bien hecho, que no han reconocido ningún tipo de error, que no han pedido perdón a la inmensa mayoría de catalanes, a los que han preocupado y agobiado, ya sin meternos en sus desastres de gestión, porque ustedes no venían aquí a gestionar una comunidad autónoma, sino que venían a realizar lo del mandat de l'1 d'octubre y todas estas cosas, lo cual nos ha empobrecido y nos ha hecho perder absolutamente puestos en competitividad y en la economía catalana, española y europea. Es que la alternativa no es solamente que ustedes aparquen de una vez por todas este procés que nos ha empobrecido a todos. La alternativa es también que aquí en Cataluña se cambie de forma de operar y se cambie esta manga ancha con la corrupción y con el clientelismo que tenemos. Y creo sinceramente que los únicos que estamos capacitados para liderar un cambio regenerador en la política catalana somos los de Ciutadans. Y es que me tengo que referir con esto al silencio otra vez del señor Iceta, que no ha venido, repito, a vernos hoy respecto a la corrupción que afecta al municipio de Hospitalet y a su compañera de partido y presidenta del PSC, señora Núria Marín. Nosotros desearíamos que el señor Iceta hubiera sido contundente y hubiera explicado qué es lo que está pasando en el Partido Socialista, de la misma forma que el Partido Socialista siempre pasó de puntillas por otros escándalos en los municipios que gobierna, en Sabadell, en Santa Coloma de Gramenet, en Sant Adrià del Besòs y ahora en Hospitalet. Pero es que el Partido Socialista no es ninguna garantía de regeneración, porque yo recuerdo el año 2005 cuando el señor Maragall le dijo al señor Artur Mas, ustedes tienen un problema que es diu 3%, y cuando el señor Mas le dijo, oiga, que esto es muy importante y tenemos cosas que hacer, que era precisamente el Estatut de 2006, el Partido Socialista miró allí hacia otro lado, por interés político, porque le interesaba al señor Maragall sacar, con el apoyo del señor Artur Mas, un estatuto adelante. Pues resultó que prevalecía ese interés político, nunca más se volvió a hablar de eso, hasta que salió la condena de que era verdad lo que el señor Maragall le estaba diciendo al señor Artur Mas. Y esa misma forma de actuar cuando se trata de lo que ocurre en sus municipios, en los municipios gobernados por el Partido Socialista o en otros escándalos que hubo, desde luego, de financiación del Partido Socialista, ese mismo mirar a otro lado que pasó con el señor Mas por parte del señor Maragall, ese mismo mirar a otro lado hemos visto también con el escándalo de las escuchas de bolo que afectaban a Esquerra Republicana y que seguramente en aras del interés político de otro nuevo tripartito también motivaron una pregunta al señor Aragonés, que el señor Aragonés respondió con evasivas y que el señor Iceta dijo, vale, vale, ya me ha convencido usted, pues muchas gracias por las explicaciones, si sale alguna otra cosa ya le volveré a preguntar. Y esa es la, digamos, vocación de cambio y de regeneración que tenemos hoy día en Cataluña, a la que podemos aspirar los catalanes en materia de corrupción. Aquí todo el dinero usado indebidamente, si se tapa con la estelada o con las necesidades políticas de pactos entre unos y otros, ya parece que, oiga, es lícito mirar para otro lado. Pues nosotros, ya le digo, que hemos pactado también con partidos nacionales aquejados del mal de la corrupción y que impusimos siempre antes de esos pactos, impusimos una serie de condiciones para mantener la corrupción alejada de la cosa pública. No me voy a extender mucho más que lo que ya he mencionado, porque yo creo que en este pleno nos importa más llegar a acuerdos y a compromisos por parte de los líderes políticos para, repito, ni avergonzar a los ciudadanos, ni tenernos que avergonzar nosotros mismos por dedicarnos a la política, pero es obvio
que durante esta legislatura pues hemos visto cómo el señor Aragonés la va a acabar sin dar explicaciones del tema del señor Vendrell o de los 40.000 euros en efectivo que encontraron en el despacho del edil de Cabrera de Mar, que figuraba que todo era una invención de la Guardia Civil, pero ahí estaban los 40.000 euritos, que eran bien de verdad, no eran de invención ni del Monopoly. Casi la mitad de los contratos de emergencia tramitados en España durante la pandemia son realizados por el Govern de la Generalitat, acogiéndose al procedimiento de emergencia, el coladero de los contratos a dedo. La Oficina Antifraude ha criticado ya este exceso en contratos de emergencia. Ustedes me dirán, porque es que trabajamos mucho y hacemos mucho de estos contratos. Ya, pero como les han pillado con las escuchas, con el señor Vendrell, exconseller de Esquerra Republicana, con el rollo de los contratos durante la pandemia, comprenderán ustedes que es alarmante y que este pleno tiene que servir para que todos seamos conscientes de que la bajada de requisitos de la emergencia de la pandemia no debe hacernos bajar la guardia y se debe contratar lícitamente y no a amiguetes como ocurría, al parecer, con el señor Vendrell o como ocurre o ha ocurrido cuando la señora Borràs tenía que contratar a amiguetes para el Institut de las Lletres Catalanas. Por lo tanto, yo hoy veo que no está aquí la señora Vergés, ni el señor Chakir, ni el señor Bargalló, que el señor Vendrell aludía en las intervenciones telefónicas a que había que llamarles a ellos para arreglar el pelotazo urbanístico de Villa Bugatti. Pero, bueno, pues es evidente que atañen estos hechos a este pleno y que requieren del compromiso firme de todos los líderes políticos. Si no, luego las cosas se arreglan con un España nos roba, cuando quienes nos están robando probablemente están bastante más cerca. Vaya compañeros de viaje que se busca el señor Iceta para un tripartit. El caso de Convergencia, claro, ahora ya es difícil hablar de Convergencia porque parece que hablas siempre del pasado, porque ya no se sabe qué es Convergencia, ya no se sabe dónde está, solo se sabe quiénes son sus herederos y qué modos tienen y qué es lo que han hecho. Ahora ya simplemente hablamos de esa inmunización absoluta a la corrupción que sufren aquellos de Junts per Catalunya que ponen a representar a la señora Borràs, a representarles como candidata, como futura candidata a la presidencia de la Generalitat, nada menos, una señora que el Tribunal Supremo ha pedido el suplicatorio al Congreso para investigarla por esos emails que nos han dejado a todos pasmados y de los que Ciutadans ha aportado nuevas evidencias que acreditan que no solamente contrataba al amigo, sino que no debía contratar ni al amigo ni a nadie, porque eso lo tenía que haber hecho el Centro de Telecomunicacions y Tecnologías de la Generalitat, el CTTI, era quien debía hacer esos contratos y además, por cierto, bastante más baratitos, como resulta de la información que la propia Generalitat nos facilitó. En fin, se acaba la legislatura, creemos que ustedes han tirado los 3 años a la basura, han estado más pendientes de Waterloo que de Cataluña, han estado más pendientes de sus batallitas internas que de la batalla de los catalanes para llegar a fin de mes, pero nosotros creemos que no nos podemos embarrancar toda la década que entra ya del 2021 arrastrando estos escándalos, este declive fruto del despotismo de quienes nos han gobernado. Tenemos que buscar un futuro mejor, nada hay escrito que nos obligue aquí en Cataluña, como si fuera una maldición bíblica, a soportar indefinidamente la corrupción y la pasividad de los responsables políticos. La corrupción antes desviaba fondos para los partidos y ahora se añade el coste descomunal del procés. El dinero que se ha dedicado al procés es también corrupción porque se ha quitado de las necesidades de los catalanes. El procés vino para tapar los recortes y la corrupción y la estelada, y nosotros lo que pedimos a todos los catalanes es que hay que dar un paso al frente,
que en febrero de 2021 pasa un tren al futuro y que si lo conducimos con moderación, con sensatez y con generosidad, conseguiremos un futuro mejor y con más libertad y prosperidad para Cataluña. Muchas gracias.